buenas tardes a todos los que de una forma u otra se comunican con nosotros a través del Club de Lectores de sábado en sábado. Hoy, un sábado 5 de abril del 2025, en el episodio número 11 de esta nueva serie. Tengo en la tarde de hoy a un periodista que muy pocos conocen como escritor, más allá del trabajo que hace como periodista, ¿no? Y sin embargo yo descubrí que era poeta y me puse a escribir un ensayo de parte de su poesía, y yo siempre he tenido esa afinidad, ¿no? de lo que el compañero ha venido haciendo por los pasados 30, 40 años desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero estudiando un poco lo que él viene haciendo, encuentro que lo viene haciendo desde los 16 años y se llama periodismo. Y pues nada, vamos a hablar un poco de lo que ha sido su quehacer y vamos a hablar también de esa otra faceta de él como poeta, y cómo de una forma u otra se relaciona ese trabajo periodístico de él con la creación literaria. Nelson, sus palabras para hoy. En primer lugar, agradecer esta entrevista, pero antes que eso, agradecer el ensayo que escribió para el profesor Santillano, porque no solo me tomó por sorpresa, sino que me sorprendió que hubiese conseguido un ejemplar de ese libro, porque es un libro que está fuera de circulación hace muchos años, pero que de vez en cuando alguna gente me habla de él. Pasa como con un par de libros de crónicas que tengo publicados que se agotaron. Este libro tiene una anécdota que es cuando lo fuimos a publicar, se lanzaron 2000 ejemplares y me dijo el escritor Luis López Nieves, bueno, va a estar tomando sopa de ese libro por muchos años. Los grandes poetas publican 300 y 500 ejemplares. Y me dijeron, no me importa, lo que no vaya los regalos, pues no tuve que venderlo. Me di cuenta que hay un problema en el cargo. Así que, aparte de agradecerle eso, quería contar ese dato porque me parece muy significativo de que el libro se agotó muy rápido porque tuvo una buena distribución y vendido no solo en las librerías sino en determinados supermercados, porque la gente compra libros en los supermercados también, aunque no damos cuenta. Gracias por la invitación y nada, estamos a su disposición. Pues el libro como tal se titula El final del tiempo, y es de la editorial Taimí, es de 1989, es un poemario breve. Como él dice, los libros se venden en el supermercado. Yo recuerdo mucho que cuando uno iba a pagar, años atrás, había revistas de Puerto Rico, de farándula, y curiosamente el compañero trabajó por mucho tiempo también el tema de periodismo de entretenimiento, periodismo de espectáculo, ¿no? Y lo que sorprende de él es que detrás de ese periodista, de ese entorno, de ese tipo de periodismo del espectáculo, haya una persona comprometida políticamente, con una profundidad extraordinaria en el análisis político, económico y regional, y que de una forma u otra, pues yo creo que en estos poemas se refleja también. Ciertamente, porque nunca me clasifiqué. Yo venía de un periodismo político cuando llego a la revista. Había trabajado incluso en un semanario en Nueva York que me asignaron por Naciones Unidas. Y me mantuve siempre en el mundo de la política porque pertenezco a una generación que desde niña está involucrada en la política
1952, ya acabo de cumplir 73 años y es una generación que sistemáticamente estuvo involucrada en la lucha política desde una perspectiva de izquierda. Algunos lo hacían de la derecha, pero eso eran los menos. Estaban insertos en buscarse un bienestar particular, mientras que mi generación quería un bienestar colectivo. Así que siempre he dicho que no soy un periodista de espectáculo, yo soy un periodista que he hecho periodismo cultural y fui director durante 16 años de la revista Vera. Y era la primera revista en su género entonces. Después, por múltiples razones y entre otras, el nacimiento del periódico Primera Hora, del que fui uno de los periodistas fundadores, las revistas de espectáculos recibieron un golpe muy fuerte que yo sabía que iban a recibir y fueron desapareciendo, pero no desaparecieron solo por eso, sino porque no tuvieron la capacidad de transformarse, de evolucionar y de hacer un periodismo más amplio que la gente buscara la información. Así que no está reñido la cultura, no está reñido el espectáculo con lo político. Lo único que vivimos en un país, nos hemos forjado en un país donde lo bueno es ser de derecha y abogar por el bienestar de los que explotan y no del colectivo humano, no del pueblo. De ahí que mucha gente cuando te pueden identificar como de izquierda, te caen encima literalmente. Y yo he tenido la dicha de que a pesar de todo eso, he podido trabajar en lo que me gusta, hacer lo que me gusta y escribir lo que me gusta. Este parece el papá de Batman, ¿no? Hacer lo que me da la gana, ¿no? Un poco, pero no uso esa frase propiamente. Mira, una pregunta que yo suelo hacer es que para producir poesía, para hacer, tener una visión del mundo alterna, tener una visión del mundo imaginaria, creativa, abierta, porque lo que está diciendo es que de una forma u otra fluye entre periodismo cultural político, cómo de una forma u otra esas experiencias de niñez se ven reflejadas en ese interés de usted con la literatura, con las letras, con la información, con la imagen, con el quehacer que eventualmente le dio vida a usted. Yo siempre tuve pasión por la lectura. Y dentro de la lectura, contrario a la mayoría de mis contemporáneos de esa época, me fascinaba la poesía. Y alimenté esa pasión por la poesía leyendo algunos poetas que entonces hoy son considerados menores, pero en esa época circulaba ahí una edición de libros que era el Austral, unos libros que se imprimían en Argentina, que eran pequeños y que se vendían barato, es decir, al alcance del bolsillo de un hijo del proletariado. Y en ese sentido, cada vez que yo podía me compraba un libro, no solo de poesía, sino también de filosofía o de relato, porque me gustaba mucho la filosofía. Y ahí me fui cultivando. Y en el poeta cubano, que no me abochorna decirlo como alguna gente que conozco que se Buesa, encontré unos poemas que me gustaban mucho. Pero también había otros poetas que me gustaban y lo leía mucho. Y en ese sentido, pues uno va aprendiendo palabras, y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo hoy día es que se ha querido borrar la historia, se ha borrado la literatura en las escuelas
elemental y escuela superior, y los niños se quedan cortos de vocabulario porque no hay una diversidad de lectura, no hay un aprendizaje de palabras, y tenemos a políticos de gran raigambre en el país que no pueden articular un pensamiento claro producto de esa deficiencia formativa que se da. En mi época también éramos muy Ahora voy a buscarte ahora. emprendedores, teníamos nuestra iniciativa que hoy no se da en ese campo. Pues quizá también la evolución y la existencia de una tecnología que en mi época no la había. Cuando yo tengo mi primer correo electrónico, que aunque existía para aspecto político y armamentista, lo controlaban algunas universidades también. En el 1998, y lo usaba más o menos ahí, pero no tenía esa presión. Hoy he ido evolucionando y puedo considerarme que he derrotado la inercia que tienen muchos de mis contemporáneos respecto a la tecnología, y creo que es muy buena, pero que no debemos dejar quedar prisioneros de ello. Así que todo eso contribuyó, me refiero a lo anterior, a mi interés por la poesía, y definitivamente se quedan cosas y uno mira de momento hacia un barquito de significado y mezclar a la misma vez con otros elementos, como decir, recuerdo cuando nos levantábamos para ir a la lucha, recuerdo cuando nos levantábamos para formarnos y construir un mundo mejor. Usted mencionó que en el 98 tuvo su primer correo electrónico, yo también. En el 98 tuve el primer Usted correo era electrónico. joven, ¿verdad que le interrumpa? Sí, yo tenía 22 años. Y le quería preguntar que en su familia, su abuela, su tía, su mamá, su papá, algún familiar que de una forma u otra le motivara a pintar, a ser creativo, a leer. Sí, en mi casa se leía mucho y ciertamente llegaba todos los días al diario, y yo cuando no tenía que, o venía de la escuela, me sentaba a leerlo de principio a fin. Lo leía de la portada hasta los deportes, porque me gustaban mucho los deportes, aunque siempre fui un mal deportista en términos de la defensa, pero me gustaba. Y mi abuela paterna, porque la paterna murió cuando mi madre tenía 3 años de edad, le gustaba mucho la poesía y leer, ¿no? A mi padre también, y eso pudo que ejerciese cierta influencia en mí. Mi padre leía de todo, y una vez me dijo una frase que nunca se me olvidó, nunca se me ha olvidado. Cuando uno lee, uno tiene conocimiento de cosas que quizá nunca llega a ver. Y recuerdo que él hablaba, por ejemplo, en esa época de Venezuela, con la gente, no, porque Venezuela nunca había salido, nunca había ido a Venezuela. Y menciono Venezuela como podía haber mencionado, y podía hablarte de cualquier país, un conocimiento extraordinario a partir de la lectura. Y yo me percaté de que ciertamente la lectura es un mundo que te abre ventanas, te abre puertas y te da conocimiento, independientemente de que nunca viaje a determinados lugares, aunque he tenido la dicha también de que he viajado a muchos lugares, y eso me satisface, porque como periodista, dirigente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, de la que actualmente soy secretario general, me ha dado la oportunidad, que lo hablaba con una compañera cubana de la FLAN,
Creo que hoy es tu cumpleaños porque digo ciertamente y siempre lo celebraba mi cumpleaños en un país distinto, en una ciudad distinta, porque para esa época estábamos viajando como parte de la cumbre de las Américas, perdón, la cumbre iberoamericana, la de las Américas, se la inventaron los gringos para tratar de opacar a la iberoamericana. Y allí estábamos lo mismo en Buenos Aires que en Bolivia, que en México, que en Portugal y así por distintas partes del mundo, sobre todo el mundo iberoamericano, que nos permitía conocer una vida distinta, pero dentro del entorno en el que nos formamos, que es como latinoamericano. De ahí que hay que reforzar el carácter latinoamericano de Puerto Rico como nación. En la escuela, esa primera experiencia, de una forma u otra, que le haya marcado con algún maestro, alguna maestra, que quizás, yo en mi caso tengo una marca ahí que siempre agradezco, y tengo la dicha de que hoy en día por Facebook he logrado mantener la comunicación con una maestra que de una forma u otra fue importante en todo lo que hago, ¿no? Como investigador, como escritor. Era una maestra de español que tenía ese talante, ¿no? De transmitir confianza y belleza, ¿no? en lo que hacía. En el caso vuestro sería los primeros grados, en mi caso fue octavo grado, así que le pregunto porque de una forma u otra a veces nos vemos influenciados por algún modelo, ¿no? Dentro del salón de clase. Ciertamente esos modelos existieron, aunque, contrario a lo que pasa ahora y quizá pasó en su época, todos los maestros de mi formación atendían el de matemática o aritmética. Si cometí un error gramatical, te lo corregía y te restaba puntos. El de matemáticas. Sí, porque decía que no es solo saber los números, también había que saber escribir. Y eso me dio la oportunidad de prestar siempre atención a eso. Recuerdo una profesora de mucho carácter, Laura Navarro, y recuerdo también a Carmen Beltré, que se convirtió como parte de mi familia, que ya murieron porque estoy hablando de la escuela elemental 1 y otra de la escuela intermedia, cuando yo existía escuela intermedia, la superior, la escuela universidad. Así que sí, siempre los buenos profesores influencian tu formación, te dan carácter y a la misma vez con sus exigencias te enseñan a ser exigente contigo mismo. ¿Qué hace usted en un diario, un semanario, en el medio que se haya iniciado a los 16 años? Yo me inicié como llevando estadística a los 15 años en una revista deportiva. Entonces a los 16 llamaron a un diario a cubrir plazas. Y yo recuerdo que siempre fui un poco atrevido, ¿no? En eso. No le tenía miedo al desafío. Y solicité una de 2 plazas que había, postulamos 5 y yo fui uno de los que ganó esa plaza, un diario. Y me causó gran satisfacción porque yo tenía permiso para trabajar y eso. Y al poco tiempo ya me mandaron como reportero y todo eso. Recuerdo que tuve un jefe diametralmente opuesto ideológicamente a mi visión,
que dijo una reunión, para mi sorpresa, que yo tenía la madera para ser un buen periodista. Sí, seguía cultivando. Y eso me envalentonó. Y todavía 50 y pico de años después estoy aferrado al periodismo, que creo que es uno de los mejores trabajos que hay en el mundo, porque te da la oportunidad, en mi caso me da la oportunidad de hacer lo que me gusta, pero además de ayudar a la gente, de divulgar cosas de gente que necesita que se conozcan su problema y que se le dé solución a su problema. Así que eso me llevó. Realmente nunca he tenido interés en apartarme del periodismo y quizá por eso no me he jubilado todavía. 1968 más o menos en ese periodo, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo y cómo de una forma u otra marcó su trabajo, su interés en el periodismo, desde el punto de vista suyo, desde donde lo haya ejercido, ¿no? En el caso de vuestro fue ¿dónde? Yo comencé ejerciendo en la República Dominicana, el país donde nací. Luego lo ejercí en Nueva York y luego en el principio de los años 70 en un periódico que tengo un colega, Benjamín Torregotay, que dice que yo soy el único periodista que queda vivo de haber trabajado en el Imparcial, en lo que él se equivoca, porque por ahí está José Castro y también Ramos, que fue decano de la Escuela de Derecho, que trabajaron en esa época en el Imparcial y que fuimos compañeros. 68 francés, 68 mexicano, Sí, ¿cómo le marca? Lo que estaba sucediendo en esa época era muy interesante porque estaba en su apogeo la guerra de Vietnam y estaba la lucha en los distintos pueblos. Venía escuchando cuando venía hacia acá a un programa de radio donde un periodista serio él, pero dice que bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ya todo se vivió como en paz, ya no hubo guerra, y ciertamente todo eso era una mentira a partir no de que él quiera mentir, sino del desconocimiento. Yo le decía hace poco tiempo en una conferencia con un grupo de periodistas que el mundo nunca ha vivido en paz después de la Segunda Guerra Mundial. Primero se crearon la OTAN y los soviéticos conformaron el pacto de Varsovia y hubo mucha tensión, pero también hubo mucha guerra. Después que desaparece en el 91, no que desaparece porque se funde, sino porque Estados Unidos logró socavar la fortaleza que tenía la Unión Soviética. Y le hablo de la fortaleza que tenía porque yo tuve la oportunidad de conocer la Unión Soviética en los años 70 y era un país muy poderoso, muy sólido, y su gente muy convencida, pero con Gorbachov y Yeltsin, esa gente que no tuvieron el compromiso que se esperaba, se socava la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética y desde entonces Estados Unidos no ha dejado de hacer guerra y ha derrocado gobiernos en el Medio Oriente, en África, ha asesinado dirigentes políticos prominentes. Leí antes de ayer una nota sobre Patricio Lumumba y cómo pretenden atribuirle la miseria en que viven algunos pueblos africanos a sus pueblos y no al latrocinio que han tenido los países europeos y el propio Estados Unidos. Así que no ha dejado de haber guerra. Incluso
en Irak, Estados Unidos provoca una guerra para apropiarse de su riqueza y termina no solo asesinando al presidente, sino que se asesina después a toda la familia del presidente, a los hijos, a todo el mundo, y a las hijas le permitieron, y así sucesivamente. Y este no es un discurso ante Estados Unidos, sino un discurso sobre una realidad imperialista, y cómo, por ejemplo, durante los últimos 60 años se ha pretendido estrangular a Cuba por haber decidido su camino, el pueblo cubano. Y cuando le digo que el pueblo cubano ha decidido su camino, es porque tengo esa experiencia de ir allí por muchos años y ver como periodista todas las cosas que la gente resiste. A pesar de eso, algunos salen al exterior y regresan a sus países, porque ellos saben que su compromiso está con su pueblo y con su país. Sin embargo, Estados Unidos sigue apretándole el cuello para verlo desaparecer. En 1965 invadieron la República Dominicana cuando estaba tratando de darse un gobierno democrático, después que Estados Unidos, la Iglesia Católica y otros sectores derrocaron el gobierno constitucional de Juan Bosch. Yo no era un gran partidario de Juan Bosch políticamente, pero era un gobierno democrático que el pueblo quería. Sin embargo, no solo lo derrocan, sino que cuando atacan no le permiten regresar al momento en que se reclamaba su vuelta a la República Dominicana para instaurarlo. Y en Granada invaden y derrocan. Estoy saltando así, pero podría ir a Panamá, donde antes derrocaron a su agente allí, que era Noriega, que se le considera el autor del asesinato de Omar Torrijos como agente de Estados Unidos. Y sin embargo, pues ahora se le amenaza. En Nicaragua tenían dictadores, en la República Dominicana, en Paraguay, y cuando esos dictadores no les rendían fruto, como fue el caso de Trujillo, que tuvo la osadía en un diferendo con Estados Unidos de venderle el azúcar a la Unión Soviética, terminaron derrocándolo con su propia gente y creando una situación. Así que el mundo no ha vivido en paz de la Segunda Guerra Mundial, en resumen, y la inestabilidad se marca en las necesidades de los pueblos. Y en cierta medida, por la respuesta que me ha dado el 68, que retroído al 65, y la Segunda Guerra Mundial a mediados de los 40, poco antes de su nacimiento, de los 50, pues su vida ha sido bien convulsa, o ha tenido una experiencia de vivir en un escenario internacional, local, de una forma u otra, marcado por convulsiones asociadas a la intervención sobre todo de Estados Unidos en el exterior. En 1989... Que no excluye Puerto Rico, no, donde ha sido convulso también. Incluso República Dominicana, su fecha de nacimiento lo dice todo, que es el nacimiento también del Estado Libre Asociado. Y quería un poco pues ubicarnos ya en el poemario. En 1989, ¿qué estaba pasando? Que lo lleva a escribir poesía, o no veo un poemario en 20 años. Del 68 al 89, esa musa estaba donde estaba en servilletas, en papeles, en indescar que se perdieron. ¿Qué pasó? Estaba en todo eso. Hubo una primera etapa donde lo que escribí lo destruí, porque no me satisfizo leyéndolo unos años después. Y la mayoría de los poemas los escribo en hoja suelta, a veces lo guardo, a veces se desaparecen. Hubo un apartamento en Isla Verde que una vez se colapsó el techo, me entró agua y me dañó no solo un montón de poemas, sino que además unos 100 y pico de libros que no lo pude poner a secar ni nada, lo tuve que coger y echarlo a la basura. Pero
el deseo de escribir, que también se compagina con el periodismo y con algunos ensayos, pues ha estado toda la vida en mí. Ahora, el año pasado publicaron en la República Popular China un libro en el que yo figuro junto con otros periodistas de América Latina, de Asia, África y de otros países que así de otros lugares, de otras regiones, porque mencioné regiones. Y pues es fabuloso. He participado en libros colectivos. Tenemos un libro que publicó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, en la que yo fui presidente en la década de los 90, sobre el periodismo en Puerto Rico. Y se publicó una segunda edición, que es un libro muy interesante, pero aún en ese sentido falta hacer más. Pero la poesía siempre vive en mí y de vez en cuando o improviso un verso que nunca escribo o escribo un verso que nunca publico. Ahí, previo a este poemario, un libro de crónicas, y hay otro libro que es posterior, sobre el juicio Jarabo. Cubrió esos procesos judiciales, en el caso primero del libro de 1986 sobre el juicio de Guilla Echevarría por el asesinato de Luis Vigoró. Ese periodismo que usted hacía en VEA, ese periodismo que hacía previo a, ¿era periodismo de investigación? Realmente había elementos que podrían atribuirse a investigación y a fuentes, pero era un periodismo que se enmarcaba dentro de acontecimientos judiciales. El caso de la investigación y la acusación a Lidia Echevarría, que en un momento dado fue una pantomima por el gobierno de entonces, que teníamos un secretario de justicia. Dicho sea de paso, Trump no es el único, el presidente de Estados Unidos, que nombra a gente sin los requisitos, los atributos, porque el secretario de justicia en esa época del caso de Lidia Echevarría no había revalidado nunca, no pudo revalidar. Y era una época en que creo que los estudiantes de Derecho tenían 2 oportunidades para revalidar o 3, y él nunca revalidó. Pero dentro de esa generalidad del juicio, uno siempre va investigando, va indagando, va buscando información. Ese libro, Crónicas del Juicio, los 108 años de cárcel, que fue la pena impuesta a Lidia Echevarría, he tenido la oportunidad de saludar no hace tanto. Pues ese libro recoge, compendia lo que fue el juicio de ella, pero además incluye una entrevista con ella que le hicimos antes del juicio, y también incluye otra entrevista, no, esa no está incluida ahí, perdón, posterior a su salida de libertad, yo sé, otra entrevista con ella, que no está incluida ahí, porque va a ser una segunda edición, pero después tuve un problema interno conmigo y ella había salido en libertad, no que disfrute de su vida ya en este momento, y por eso no lo publiqué. Me llamó la semana pasada un señor que por alguna cantidad de mi teléfono, en el momento me escribió, yo soy un día del sector de 7 años, me dice que voy a publicar una nueva edición del libro de la Crónica del Juicio y del de Jarabo. Pero ambos yo pienso que habría que trabajarlo de nuevo para que no sea la simple segunda edición de la... Ya lo dice el pero sí
sí, requieren esos libros, requieren investigación, requieren contacto, hay gente que se te acerca, que te da información, hay gente que te da información que tú nunca la utilizas, como me pasó con David López Watts, que fue uno de los acusados por el asesinato, que él sabía que yo era periodista, que estaba cubriendo el juicio. Me puse a hacerle muchas preguntas en un momento dado en que él estaba almorzando. Yo lo dejé tranquilo, pero estaba aquí con otro compañero almorzando, dos de los cuales Jorge Luis Medina y Luis García Nocera ya murieron, a pesar de que Luis García era bien joven. Y bromeábamos siempre allí, y luego que ellos se fueron y él terminó de almorzar, me le acerqué y le hice unas preguntas que cuando yo dije, wow, si yo publico esto esta semana, está liquidado. Y le dije, mira, quizá porque estamos aquí informados y tú no me viste como periodista, pero tú sabes que soy peligrosísimo. Entonces yo te voy a recomendar que lo que me contaste no se lo cuentes a ningún otro periodista, porque te va a hacer daño personal. Y no era por encubrimiento, sino porque sentí que él entró en una fase de debilidad y que yo me estaba aprovechando de eso. Y tuve ese conflicto ético, por eso y nunca lo publiqué, pero me dio información muy reveladora. Me dijo que es como Barbón, que hizo lo que le dio la gana. Y le pregunto lo del periodismo de investigación, porque a veces pensamos que el periodista que hace periodismo de farándula no tiene esa ética, pero tampoco no tiene la ética de la investigación y del trabajo. Yo siempre he dicho, porque se puso de moda el periodismo de investigación, se puso de moda como una chaqueta, y hay gente que dice, no, yo soy periodista de investigación. Y tengo unos colegas que quiero mucho que dicen, yo soy periodista independiente. Pues yo siempre he sido periodista independiente, aún trabajando para una plantilla y aún siendo pagado por un patrón. Y siempre he sido periodista de investigación, porque yo creo que todo el periodismo, no importa su naturaleza, requiere de cierta investigación. De lo contrario, te va a decir que algo anaranjado es verde y tú vas a publicar que es verde porque te dijeron que era verde. Hay que indagar si ciertamente es verde. Y en ese sentido, yo creo que hay términos que se ponen de moda, y en ese sentido se puso de moda lo del periodismo investigativo, pero todo periodismo, incluso deporte, espectáculo, cultura, todo requiere cierta investigación. Ahora hay casos que son crónicas, completamente dedicadas a la investigación, pero el hecho de que te digan que esta persona se robó tanto dinero público, digo dinero público y no del gobierno, porque ese dinero pertenece no al gobierno, sino al pueblo. Bueno, está bien, pero eso no es el único tipo de periodismo que te hace investigador. Te hace investigador la rigurosidad en lo que escribe y la rigurosidad en lo que dice. ¿Sería esa una de las razones por las que la revista Vea, que usted dice que pues Mario se puso allí al lado de la zona de pago del supermercado? La gente hacía así, la cogía y se la No te digo que yo tenía que hacer. y la sumaba a la compra. Era porque además de hacerse periodismo de farándula, periodismo cultural, como usted dice, se desarrollaban esas crónicas. Recuerdo también, porque lo leí en el libro de Jarabo, son crónicas que desarrollan dentro de la revista, ¿no? Correcto, si ese fue un caso como Elizabeth Sainz, el libro se titula La caída de un líder, porque Jarabo era un líder en esa época. Que no venga y la vea y me la lleven también. Pero sigue siendo, Quédate ahí con pero era un líder. E iba a ser el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático,
después de Hernández Colón, y hubiese ganado las elecciones, estoy convencido. Pero políticamente se suicidó por su prepotencia, por su altanería, por su creencia de que él está por encima del bien y el mal, y un político no puede actuar así. En ese sentido, él perdió el norte y terminó perdiendo también su carrera política, aunque sigue viviendo de eso, porque sigue con contrato en la legislatura y nunca ha salido de allí. Pero sí, ese fue un caso que hubiese sido nimio si él no lo convierte, lo que lo convirtió y que lo llevó a los tribunales. El final del tiempo, 1989. ¿Qué pasa en 1989 a nivel mundial que es clave para definir el antes y un después? ¿Y cómo se relaciona con este título y el contenido de este programa? El final del tiempo parte de uno de los poemas que incluye el poemario, que habla de que el tiempo se murió de mariposas. El mundo está muy convulso. Realmente recuerdo que para esa época también veníamos rascando todos los conflictos. Por ejemplo, todavía estaba recuperándose Vietnam de la barbarie que se cometió en contra de ese pueblo, y en ese sentido, por estar leyendo por todos lados, pues seguía, aparte que siempre consideré que el abuso que se cometió contra el pueblo vietnamita es algo imperdonable, ¿no? Independientemente de que hoy haya una relación entre Estados Unidos y Vietnam, porque como dice, y lo digo dice, no como un error, sino porque lo que dicen los grandes hombres, las grandes mujeres, permanece aunque ya haya muerto. Como dice Ben, los asuntos del Estado son del Estado y los del partido son del partido. Así que eso se entiende. Estados Unidos estaba entrando en una etapa de decadencia que hoy se profundiza. Estados Unidos había convertido a través del trasiego de droga en aviones militares de Estados Unidos viniendo de Vietnam, opio y otro tipo de droga. Se había convertido en un país golpeado por el consumo de droga y por el negocio de la droga, que no lo crearon otros países. Otros países se convirtieron, Colombia o el mismo México, se convirtieron en proveedores, pero era porque había un mercado. Y el capitalismo enseña eso, que hay un mercado, hay que aprovecharlo. Todo eso estaba pasando y a la misma vez luchábamos por la construcción de una sociedad justa, una sociedad equilibrada. No queremos decir una sociedad donde todos viviésemos bien, pero donde nadie pasase hambre, como después de 127 años casi de la dominación colonial, de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, el imperio más poderoso del mundo. La mitad de la población puertorriqueña esté en un nivel de pobreza y haya niños que pasen hambre. El final del tiempo, ¿lo quiere leer ese poema? No sé si yo soy buen lector de poemas. Bueno, vamos a leerlo para no rehuir nuestra responsabilidad. El tiempo se murió de mariposas, se congelaron las campanas de la aurora, tu brisa se coaguló mi mañana. Han pasado tantas lunas, en lluvias apagadas despertaste, vestida de domingo con pasos escarlatas. Nada quedó, mis recuerdos marchitos y aromas nocturnales, de vida el crepúsculo, en mi horas de angustia, inmensa soledad.
1988 fue, me parece que se disolvió aquí en Puerto Rico el Partido Socialista, ¿no? Sí, el Partido Socialista se construyó a partir del MPI, que es el Movimiento por la Independencia, una de las organizaciones más sólidas, junto con el Partido Independentista Puertorriqueño, y la Liga Socialista y el Partido Comunista también, que existió y que describió la persecución política, porque siempre hablamos de democracia, pero le aseguro que si usted disiente probablemente pierda su trabajo o lo persigue. Ya no se ve tan abiertamente, pero las autoridades policiales hacían expedientes, carpetas, le llamamos nosotros, para incluso si te se sacaba la cabeza. Y esto que estamos haciendo aquí probablemente iba a ser expediente, aunque lo que estuviésemos haciendo es cumplir. 1989 cae el muro de Berlín, par de años después la Unión de Repúblicas Socialistas, y para muchos es el comienzo de la posmodernidad, para muchos es el fin de la modernidad. Ese poema de una forma u otra está marcado dentro de ese contexto. Sí, yo siempre recuerdo a Alemania como ese país, Alemania Oriental, pero nosotros le llamamos, como a su nombre oficial, República Democrática Alemana. Y la caída del muro de Berlín, que muchos celebraron, que no fue una caída, sino una estrategia del imperialismo para ocupar todo, como antesala a lo que fue la desaparición de la Unión Soviética, que por cierto los rusos guardan con mucho celo esa época de la historia. No me lo han contado, yo lo he visto allí en un intercambio con los periodistas rusos, y la verdad que es un país que se aferra a su historia con firmeza. Y la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y lo que estaba pasando en América Latina y el Caribe, y el genocidio en Argentina, y la situación en Paraguay, un país del que nunca se habla, pero que estaba marcado por una tiranía de Stroessner, Alfredo Stroessner, y la situación en Uruguay, todo eso marcado. Había una sola luz de esperanza en América, que luego la reprodujo en cierta medida, aunque en el 1990 también marcó un final, que fue la revolución sandinista en Nicaragua, y Cuba se quedó siendo el faro que iluminaba la lucha de los pueblos en América Latina y el Caribe, no porque como pretenden culpar a Cuba de que si exportaba revolución, no, los exportadores del genocidio han sido Estados Unidos. Cuba apoyaba a los que luchaban por revolución. Aquí vivimos una época de desesperanza para ese momento, en 1989, porque entre los años 60 finales hasta entrada la década del 80 había la esperanza de una transformación política y social en Puerto Rico que nunca cuajó. El primer poema de este poemario, que está dedicado a Rosa Martorell Moa, ¿qué fue? Ese fue mi madre.
Ese, hija de un puertorriqueño de Mayagüez y de una, decíamos, cuando yo era chiquito, una cocola. yo soy nativo de Mayagüez. Así, tenemos ese parentesco de pueblo. La hora amarga de tu viento. Se titula este primer poema. Dice así: arranqué de raíz la frustración hilvanada en segmentos de barro. La hora amarga de tu viento. Tu boca fue volcán que atrapó con su hambre mi pasión de niño. En tu vientre sellé la angustia de mi sexo. Los otros fueron estanques, diques, arremolinados entre algas febriles. Me quedé en el recuento de cada luna que soñaste en tu alborozado río. Ese poema está dedicado a los madres, ¿no? Sí, y en realidad el libro completo, aunque hay poemas que están dedicados a particularidades. El final del tiempo está dedicado a Diana Valle Ferrer. Es correcto, sí. Valle Ferrer, no Diana, La hermana de hermana de Norma, Norma, una periodista conocida, grandes amigas. con asuntos de género, un especialista de periodismo de género. Yo quería también leer otro poema y así leemos, usted termina leyendo un poema, yo termino leyendo otro y vamos cerrando esta alegre conversación. De los 3 poemas que yo había tratado, Atardeceres Rítmicos, al conseguirlo, y eso es lo que estamos de improvisar aquí, 27. Atardeceres rítmicos. Te he visto ausente en mi cercanía, diluida en la niebla del ocaso, en resquicios de lluvia. Yo profundicé en tus zonas marinas, te arropé con mi furia en atardeceres rítmicos, aromados de vino. Hoy estás ausente, en mi cercana luz se aviva la sombra que fue vértice en tu cuerpo. Es un poema de amor, me imagino que estaba enamorado, estuvo enamorado de alguien que... Es posible. Y Los poemas siempre son de amor, aunque sean de lucha. Ahí tiene a Miguel Hernández con sus poemas de combate, que a la misma vez son poemas de amor. Así que no se puede separar una cosa de la otra cuando se lleva eso en el corazón. pero no lo consigo, pero... 41, que se titula Apago los ecos de tu voz. Ese me toca a mí. Esta tarde, para encender la lumbre de tu herida, de mi herida, se ha clavado el sol en tu mirada. Recelosos, en la órbita celeste, se han perdido tus ojos. Embebido de tus senos, estuvo con angustia en tu aérea sonrisa. Y montado de nubes, apago los ecos tétricos con la furia que nace el arcoíris. Se supone que el arcoíris nace de una forma tenue, pero ahí tenía furia. Ahí vino a color, a todo color. Le pregunto ya para finalizar, el proyecto de vida final fue Internet Service, ¿no? Correcto, sí. Háblanos de eso, de tus planes futuros, de tus proyectos futuros y planes Bueno, Internet Service nace de la necesidad de que hubiese una agencia de noticias nacional. ¿Por qué? Porque United Press International había cerrado. Prensa, la agencia F con la que yo trabajé, había cerrado su oficina, que al final las reabrió casi de inmediato en Puerto Rico. Y Associated Press, con la que también trabajé,
había anunciado que iba a desmantelar su oficina en Puerto Rico y que iba a tener solo una corresponsalato. Así que yo hablé con un grupo de compañeros periodistas, le dije, vamos a montar una agencia de noticias, es el momento, para que no haya un vacío. Y al principio por todo el mundo estaba dispuesto, cosas, pero nosotros somos un pueblo que ha sido penetrado por el miedo, a pesar de que es un pueblo valiente, somos un pueblo valiente, a pesar de que preservamos nuestra integridad nacional después de 127 años de querer imponer una cultura foránea y de comenzar a eliminar todo lo que sea el aprendizaje histórico nacional. Muchos compañeros, sí, cuando le digo, bueno, vamos a comenzar para tal fecha, recularon. Y seguimos adelante con Claudio Matos, ahora se me escapan los nombres, Marvin Fonseca, yo y un par de compañeros más que están en formación en esa época, y la lanzamos. Fue una agencia muy exitosa que no continuó porque yo quería quitarme, no encontraba que entregarle el proyecto, y es un proyecto que lo exigía de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Yo como director general tenía que estar pendiente todo el tiempo, a la misma vez que viajaba y eso. Y de ahí que decidí, ya hace cosa de más de un año, amortiguar su existencia, pero sigue dándole servicio al Post, al Sol en el sur y algunos otros periódicos que me dicen, mira, me interesa, pues coger lo que hay ahí, pero no está en este momento al nivel que debería estar. No lo hemos dejado morir porque no queremos que se muera así por así y esperando a ver si aparece alguien, no para venderse de nada, sino para que se comprometa con lo que significa. Mi proyecto posterior a eso era una propuesta que tenía de hacer un diario contestatario. Los políticos te dicen muchas cosas que están haciendo, pero en la práctica no es así. En la práctica estamos haciendo esto. Recuerdo cuando la gobernadora anunciaba, la actual gobernadora, la recién estrenada gobernadora, anunciaba una asignación del gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico que le iba a dar porque ya había sometido un proyecto. Luego, si se aprobaba el proyecto, que iba a venir esa asignación, y así sucesivamente. Pero lo hacían otros políticos, ¿no? Y uno no veía el fruto de eso. Entonces yo dije, hace un diario, te falta un diario ante los problemas que ha enfrentado Claridad, un periódico al que quiero y respeto mucho, y con el que he colaborado en distintos momentos con artículos y eso. Dije, hace falta un diario contestatario que dé respuesta a las mentiras que se difunden. No diciendo usted está mintiendo, sino planteando la realidad. Así. Y lo tenemos en un país donde del 2017 ha venido sufriendo, padeciendo. Tuvimos un gobernador, que el pueblo derrocó, no que él se fue, que el pueblo derrocó, Ricardo Rosselló, que junto con su esposa reunieron 30 millones de dólares para la gente que necesitara reparar su casa y eso. Dinero que dio el propio pueblo.
que aportó el pueblo. Y para terminar con los tordos azules. Todavía los tordos azules andan por ahí. Y entonces todas esas cosas había que darle respuesta. Pero la gente a la que me acerqué, con la excepción de dos, no quería involucrarse en eso, quizá porque se sienten también ya cansados, ¿no? Y eso quedó reposado. ¿Qué viene ahora? Ahora viene a escribir más. Estoy trabajando un libro de experiencia, ¿no? Experiencia de naturaleza político-social, y espero para, si no a fines de este año, por lo menos el año que viene publicarlo. Porque es que lo está haciendo porque se le dio a Perú. Y le iba a decir que esas memorias hacen falta, que esas experiencias no todos las conocemos, pero yo, por ejemplo, siempre he visto en esto un rostro de esa belleza que es la disidencia, de la solidaridad con Cuba, del amor a mi patria, que resulta Que es ser la mía. mi pueblo, y de origen, y ese orgullo de ser antillano, de ser caribeño, y es una de las razones por las que siempre le he tenido cariño y respeto a usted. Muchísimas gracias. Así que gracias por la oportunidad de esta entrevista, y gracias al antillano y a también Lina por hacerla viable. Lina, apareció. Buenas tardes. Bueno.